Llamamos al siguiente testigo, que es el sargento. Por favor, guarden silencio. Que es el testigo sargento de la Guardia Civil 193494I. Buenas tardes. Siéntese, por favor. Buenas tardes. ¿Es usted el sargento de la Guardia Civil U93494I? Sí, señoría. ¿Ha estado usted alguna vez procesado? No, nunca. ¿Ha sido llamado como investigado en alguno de los procesos que se siguen en Cataluña con ocasión de estos hechos? No, señoría. ¿Tiene usted alguna relación o algún vínculo con cualquiera de los acusados? Ninguna. ¿Sabe usted que es delito faltar a la verdad cuando a alguien se le cita como testigo en un proceso penal? Sí, señoría. ¿Jura o promete decir la verdad? Lo juro. Bien, pues responda, por favor, a las preguntas que le va a formular el excelentísimo señor fiscal. Con la venia, excelentísimo señor. Usted el día 1 de octubre, ¿en cuántos lugares intervino? Se intervino en mi unidad en 3 centros de votación. El primero a las 10 horas, el segundo a las 2 y la última intervención a las 5 de la tarde. Sí, señoría, aproximadamente fueron esas horas. ¿Usted resultó lesionado en alguna de esas intervenciones? Sí, señoría, en la última intervención en Villalba Sasserra fue donde mi unidad actuante entró al encuentro con la masa y ahí fue donde recibimos varios golpes y tal y ahí fui lesionado en un hombro. ¿Cómo se produjo esa lesión en su hombro? Al llegar a la localidad, mi unidad era la primera que actuaba y el cometido era abrir un pasillo de seguridad en la entrada de un centro cívico donde se estaban realizando las votaciones. Entonces, al despliegue, había una masa, en principio, no muy grande, aproximadamente un centenar o igual ni llegaba a un centenar de personas que estaban allí congregadas en la puerta, en actitud hostil y beligerante. Entonces, yo desplegué a mis hombres para crear un pasillo de seguridad, un pasillo seguro para que el resto de personal accediera al interior del colegio y realizasen su cometido de intervenir el material, urnas y demás material electoral usado. Y cuando se estaba realizando ese pasillo de seguridad, pues se tuvo que llegar al encuentro con una masa que presentaba una actitud bastante activa y contraria a las órdenes que se les habían dicho. ¿Estaban de pie o sentados? Mayoritariamente se encontraban de pie, aunque había alguno también sentado. ¿Que estaban impidiendo el acceso a la puerta del lugar? Sí. ¿Ustedes les explicaron que tenían que dejarles pasar, que llevaban una orden judicial? Sí, previamente al llegar al encuentro, antes de realizar el pasillo de seguridad y antes de realizar ninguna acción policial, se conminó, el jefe de la unidad conminó a la gente, pero de hecho había caso omiso y además exponencialmente iba llegando más gente cada vez. Por el efecto llamada estaban la gente con los teléfonos, entonces donde al principio había pocas personas, enseguida me atrevería a decir que llegaban a 500, 600, no lo sé. Bien, ¿cómo le causan a usted esa lesión en su hombro? En la operación de crear el pasillo de seguridad, que no fue fácil, porque presentaban bastante resistencia, pues se llegó al encuentro con los allí presentes, utilizando los medios de escudo. Se procuró ir poco a poco, utilizando la menor fuerza posible, con proporcionalidad, pues arrastrando o empujando a la gente para crear ese pasillo de seguridad que le he comentado antes, y en el desarrollo de esa actuación pues recibíamos fuerza en contra, puñetazos, patadas, esputos, todo tipo de... llegaron incluso había una muleta, creo, por ahí, y alguien golpeó con una muleta en la cabeza del casco de un compañero, sin causarle lesión. Pero hubo
hubo enfrentamiento y ahí en los golpes yo recibí bastantes golpes, bueno, yo y todos los compañeros bastantes golpes, gracias al casco y al chaleco balístico, pero alguno de esos golpes me impactó mayormente sobre mi hombro izquierdo, creo recordar, y posteriormente pues tenía un hematoma y una lesión, me dificultaba el giro. ¿Fuiste asistido de esa lesión médicamente? Fui asistido el día 3 de octubre, 2 días después del incidente, ya que el día 2 fue imposible ser asistido en los centros médicos de San Andrés de la Barca. Bien, le diagnosticaron una distensión. Sí, correcto. El hombro presentaba un dolor que me subía hacia el cuello, hacia el trapecio y una distensión del hombro. ¿Estuvo usted de baja algún día? No, ningún día. En los 2 centros anteriores, en los primeros y en el segundo que usted estuvo, ¿hubo también golpes? Sí, desde ¿Hubo luego. también enfrentamientos? Sí, señoría. No solo resistencia de estar sentado y no dejarse arrastrar. No, señoría, fueron resistencias bastante activas. En los 2 lugares que usted Sí. intervino previamente. Pues gracias, no hay más preguntas. Muchísimas gracias, señor fiscal. ¿La abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Sí, con la venia del excelentísimo presidente. ¿Cuáles eran los centros en los que intervino con anterioridad a este último? En la localidad de Dos Ríos, en un local, ese fue el primero de por la mañana, sobre las 10:30 de la mañana, y en la misma localidad, en la escuela del Castel, de la misma localidad, ya le digo, en Dos Ríos. En este último centro de votación en Dos Ríos, ¿sufrió algún daño a alguno de los vehículos en el momento del repliegue? Si lo sabe. Los vehículos que componían mi pelotón, que eran 6, creo recordar que no, ningún daño. ¿Y en alguno de los centros, o en especial en este último de la Escola Castell, hubo lanzamientos de botellas, de sillas, de mobiliario? Si usted lo vio. Sillas no vi que se lanzasen sillas. Sí que otros objetos pequeños, y cuando se retiraba la fuerza, pues hacían ademanes de subirse encima de los vehículos, palmeteaban bastante fuerte sobre los capós y los techos de los vehículos, pero sillas no vi lanzar. ¿Y sabe usted si el alcalde de Dos Ríos estuvo en alguno de los centros de votación? Desconozco, no conozco la identidad del alcalde ni tampoco se me identificó ninguna persona que dijese ser alcalde, ni edil, ni concejal, ni nada por el estilo. Bien, no hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Sí, una sola pregunta, con la venia de la excelentísima sala. Disculpe, a pregunta del Ministerio Fiscal, usted ha manifestado que sufrió unas lesiones el 1 de octubre, pero que fue atendido el día 3 de octubre. ¿Por qué no le atendieron antes? Sí, mire, pues yo me dirigí el día 2. El día 2 volví a entrar de servicio. Teníamos servicio de seguridad acuartelamientos, y cuando estuve franco de servicio y no tenía que desarrollar mi servicio, me dirigía a que me atendieran porque el hombro me seguía doliendo bastante. Llevaba una contusión y me dolía. Estaba preocupado por si acaso tenía algo más serio. Entonces me dirigí a los centros médicos de mi compañía médica, que hay en San Andrés de la Barca, que es la localidad donde está nuestra comandancia, centro operativo, ya que yo estaba alojado en el barco. Y fue imposible que me atendiesen, ya que nos daban largas, la recepcionista nos decía que había mucha gente, que el médico no iba a venir, o que si había venido se tenía que ir. La responsabilidad quedaba diluida y, en resumen, fue imposible que nos prestasen asistencia médica. También es verdad que no era una urgencia de vida o muerte, pero fue imposible ser atendidos el día 2. Entonces, por eso, el día 3, el día siguiente, se comentó a la superioridad lo que había ocurrido sin abrir diligencias por estos extremos, ya que me constaba que otros compañeros sí lo habían hecho, y el día 3 se concertó cita con el médico de la comandancia, que nos atendió y dio el parte facultativo que consta en diligencias. O sea, el que no le atendieran no solo fue usted, sino a sus compañeros, según le estoy entendiendo. Concretamente, yo fui con mi conductor al centro médico y no conseguí ser atendido, pero sí que luego, comentándolo, tuve constancia de que a varios compañeros más les pasó una situación similar. ¿Que era un centro público? Sí, era un centro público de una aseguradora, de una compañía privada sanitaria, y ya sea por la recepcionista, por el personal de asistencia, ya le digo, la responsabilidad quedaba diluida. Yo no tengo claro quién era el artífice de que no se nos llegase a atender, pero por unos o por otros, en resumen, no pude ser atendido. No hay más preguntas, gracias. Don Andreu. Con la venia, señor presidente. Usted estuvo en Cañamás
en el Casal, en Dos Ríos. Sí, correcto. ¿Explica usted qué equipo llevaba? ¿Si llevaba usted a los que llevaba escudo? Los sargentos jefes de pelotón normalmente van exentos de portar material porque nuestra labor es más de coordinación y mando que de actuación. ¿Usted llevaba en esa época la barba afeitada y bigote? ¿La barba afeitada y bigote? Sí. No, llevo con barba desde el año 2012. ¿Usted llevaba unos guantes negros? Los 22 componentes de mi pelotón llevaban guantes negros. ¿Usted golpeó con el puño cerrado a un ciudadano ese día? No, ¿Usted le dio un manotazo a una persona que se le estaba grabando con un móvil? desde luego que no. ¿Se acuerda usted cómo entraron en Dos Ríos, en el otro centro, en la escuela? ¿Qué tipo de técnica usaron para llegar hasta la zona donde estaba la gente? Se está refiriendo a la escuela de Sí, Dos Ríos. el otro sitio de Dos Ríos. Pues creo recordar que nos iban llevando los que conocían la demarcación, compañeros de allí destinados, nos iban llevando a la zona y recuerdo que era una calle de único sentido y paramos cerca del acceso al colegio y de ahí se cubrió. Mi pelotón en ese caso no actuó, se cubrió la entrada y la salida y la seguridad de los vehículos para que no sufriesen desperfectos y después de eso, cuando se finalizó en el colegio, se extrajo el material, que desconozco cuál era, nos fuimos. En realidad me refería a otra cosa. ¿Era un recinto cerrado el colegio? Tenía el típico vallado que tienen los centros escolares. Un acceso, una puerta de entrada exterior y luego las puertas en el interior que dan al hall, supongo, del colegio. ¿Vio usted si desde la entrada tuvieron que cruzar todo el patio hasta donde estaba la gente? ¿Se acuerda de esto? Ya le he dicho que yo no llegué a acceder al perímetro interior del colegio. Y no lo vio. Yo le he dicho que los compañeros accedieron al colegio. Supongo que para pasar de la puerta exterior al interior del colegio accederían por donde... No lo sé, por donde... No, yo simplemente le pregunto si usted vio desde donde estaba usted cómo los compañeros cruzaban todo el patio del colegio. Si para cruzar el patio del colegio... si para entrar al interior del colegio tuvieron que cruzar el patio del colegio, supongo que lo harían. ¿Y lo vio usted? Pues no me fijé en ese paseo que hicieron, ya que estaba bastante ocupado porque afuera había bastantes personas increpándonos, insultándonos y golpeándonos. Entonces le preguntaré por la única cosa de fuera, grabada en los vídeos de 1 a 8, que estaría bien que solicitaríamos la exhibición. ¿Se acuerda cuando vino una señora mayor de unos 60 años y 2 agentes la cogieron y la tiraron al suelo? Yo eso no lo he presenciado. Ninguna pregunta más. Muchas gracias, señor Pina. Con la venia de la sala del excelentísimo señor presidente. Buenas tardes. Usted he de entender que era el mando del operativo. Al ser usted el sargento era el mando. No, no soy el mando del operativo. Soy un mando intermedio y a mi cargo tengo un pelotón. Un pelotón. Bien, pero digo, en ese colegio, en el colegio del Castell me estoy refiriendo, usted era la persona que daba las órdenes a su pelotón, ¿no? A mi pelotón sí, son una cadena de mando, yo recibo órdenes operativas o órdenes de actuación. ¿Y cuántos agentes componen el pelotón? Mi pelotón ese día era de 22 componentes. Van con casco y escudo, es eso el pelotón, ¿no? Y una cuestión, ¿por qué razón no se introdujo usted en el interior del colegio y se quedó fuera, en la calle? Para actuar, el protocolo de actuación que hicimos, dependiendo de cada centro, en este caso el centro escolar, cada personal tenía un cometido. Entonces, por ejemplo, si toda la fuerza hubiese entrado en el colegio dejando los coches desprotegidos, seguramente cuando hubiéramos salido pues estarían ardiendo o estarían destrozados. Entonces, unos componentes hacían unos cometidos, en este caso entrar al colegio, coger el material o escoltar al personal que lo hacía, y otro personal, en este caso, en este turno, en esta vez, tocó a mi pelotón, hicimos el pasillo de seguridad exterior y la seguridad exterior del colegio.
En ese colegio que me está usted citando en Dos Ríos, mi pelotón no accedió. No accedió al interior del colegio. No. ¿Ustedes tenían usted que era un cargo intermedio, tenía algún encargo, alguna orden de su superioridad de cuando llegaran al colegio, en concreto a este colegio, el Castell, si había algún interlocutor, dialogar previamente a intervenir con esa persona? El protocolo de actuación del GRS y de la agrupación en general, de la agrupación de reserva de seguridad, es antes de realizar las actuaciones, culminar a la masa o a las personas que se encuentren a que accedan voluntariamente a realizar las operaciones. Es mucho menos costoso y mucho mejor para todo el mundo. Se hizo en todas las ocasiones, no obstante, era absurdo haberlo hecho, porque la actitud de los allí presentes, vamos, había poco que preguntar. Pero le pregunto porque usted hace ya una serie de valoraciones, pero ¿había alguna persona comisionada por usted o por alguna superioridad que fuera el encargado de tener ese intento de diálogo, aunque fuera absurdo? Esa misión se escapa a mis cometidos. Yo simplemente hago las actuaciones y en el caso de que tenga alguien que hablar con algún líder o algún cabecilla, sería el jefe o algún comisionado de él. Normalmente, pues, sus 2 o 3 guardias que van con el vehículo o quien él designe. No, desconozco ese dato. Por tanto, quiero preguntarle, los funcionarios, sus compañeros que entraron en el interior del colegio, ¿tenían un sargento también a sus órdenes o algún mando que les diera las órdenes de cómo actuar? ¿O era usted? El pelotón, en ese caso, que entró al colegio, tendría su mando, exactamente. Cada guardia que actúa está encuadrado en un pelotón con un sargento al mando. ¿Y usted con posterioridad ha podido saber si hubo alguna persona que se interpusiera delante del pelotón con la voluntad de diálogo y que fuera arrasada por aquellos funcionarios? Allí no se arrasó a nadie. Allí lo que hubo... Disculpe, he utilizado un concepto erróneo. Si se le tiró al suelo y continuaron la marcha. No se tiró a nadie al suelo. Oiga, se pudo a lo mejor caer alguien ante nuestra presencia, pero no se tiró a nadie al suelo. Bueno, le pregunto, ¿usted sabe si se puso una persona con las manos delante para dialogar y la fuerza actuante lo arremetió y cayó esta persona al suelo y continuaron la marcha sin hacerle caso a esta persona? Mire, voy a ser más preciso, que lo estoy viendo. No sé qué imagen A está ver, viendo. señor Pina. Claro, es que A ver, por favor. Bueno, pues da igual, lo dejo estar. Lo que podemos hacer es que testifique usted en lugar del testigo, si le parece. Esto no es serio, señor Pina, no es serio. Discúlpeme, señor, Y usted normalmente se comporta como un letrado serio, pero en este momento no se ha comportado como un letrado Tiene serio. usted razón, pero señoría... No, usted ya está. comprenderá, Como tengo razón, mejor lo dejamos y hace otra pregunta. Pero le iba a dar No, la no, explicación de mi no me tiene que dar comportamiento, explicaciones porque igual las explicaciones Le pido- agravan su actitud. Pido disculpas al tribunal. Muchísimas gracias. Vamos a dejar Castell y vamos a Villalba. Usted ha cifrado en aproximadamente, creo que ha dicho, 500 personas que estaban en la puerta del local. Al inicio de la pareció actuación... entender, ¿eh? Sí, correcto. Al inicio de la actuación, cuando nosotros llegamos a la localidad, había bastantes personas en los accesos de la localidad. Yo no conozco el pueblo, pero estaba claro que a nuestro paso cogían sus teléfonos y llamaban. Desconozco a quién, pero el caso es que cuando llegamos a la localidad había bastante poca gente, 70, 80, 100 personas en el colegio, y en pocos minutos el efecto de llamada exponencialmente acudieron muchísimas más personas. Entonces, entiendo que sí, que pudiera haber 500 o incluso más. ¿Está usted completamente seguro de esto? No las conté, pero Pero podría ser. Sé que es muy difícil porque el baile de cifras, pero ¿podría ser que hubieran aproximadamente entre 20 y 25 personas con las manos levantadas? ¿se refiere usted En la puerta del colegio, cuando ustedes entraron. No le puedo dar ese dato de 25 o 30, no las conté. ¿Usted recuerda si sus compañeros, los funcionarios, vamos a denominarlos así, de paisano, de policía judicial, que venían a hacer el cometido de llevarse el material electoral, pudieron salir sin ningún tipo de problema, sin que nadie se acercara a ellos y salieron tranquilamente andando? Si lo recuerda usted, si estaba ahí, no lo sé. Tranquilamente no salieron y pudieron salir con un mínimo de seguridad, dado que había un pasillo de seguridad que mis guardias estaban conteniendo a la masa. Bien.
Y la masa, ¿usted sigue insistiendo en que la cifra en unas 500 personas? Al finalizar la actuación había muchísima más gente que al iniciarla. Y estamos hablando del mismo pueblo, de Villalba Sasserra. Sí. Supongo que usted no sabrá que Villalba Sasserra tiene aproximadamente unos 690, 700 habitantes. Desconocía la población del pueblo. Aquí en Villalba Sasserra se hizo uso de las defensas reglamentarias. Entiendo que sí, No, entiendo que sí, no, usted estaba, lo sabrá si se usaron. La defensa es el medio que Sí, tenemos. yo lo sé, hace muchos años que defiendo cuerpos de seguridad del Estado. Le pregunto... si Permita, usted- por favor, señor Pina, deje al testigo, cuando usted le formule una pregunta, él empieza a hacer una respuesta y usted le interrumpe. Entonces, déjele, por favor, que termine su respuesta. Y usted luego habla de su experiencia. Si le constaba, le preguntaba, disculpe, si se usaron las defensas reglamentarias. Sí, se usaron. ¿Se usaron utilizando o golpeando en las partes, en la extremidad superior de aquellas personas que estaban allí congregadas? ¿Le consta a usted? Se usarían como está ordenado y como se... No hay otra manera de usar. Golpes a partes no lesivas en caso de tener que hacerlos y yo mayormente lo que vi en el uso de defensas es para contener a la masa y empujarla. Bien, por tanto, no pudo apreciar si algún compañero hacía un uso en las partes superiores, no. ¿A qué se refiere? Sí, si algún compañero golpeaba a algún ciudadano que estuviera con las manos levantadas en las extremidades superiores del cuerpo, simplemente es eso, se lo vio. Ninguno de mis componentes golpeó a ningún ciudadano que estuviese en actitud pacífica. ¿Está usted también completamente seguro de esto, No, le Sí. pregunto. No voy a polemizar. Ya está, pues no hay más preguntas. Gracias, señoría. Señor Salellas. Sí, con la venia del tribunal. En relación al centro de Vilalba Sasserras, que le preguntaba mi compañero, para hacer este pasillo, para que pudieran acceder los compañeros suyos de judicial, díganos aproximadamente cuánto tiempo tardaron. Se refiere a la actuación desde que nos apeamos de los vehículos hasta que queda el pasillo de seguridad. Sí, hasta que la rebasan, vía digamos, la puerta del expedita. centro y que se forma el pasillo de seguridad. Pudieran ser varios minutos. ¿Podrían ser 20 segundos? No recuerdo, no puse el cronómetro para ver cuánto nos costó hacer la actuación, pero diría que 20 segundos es muy poco. No obstante, Disculpe. no obstante, en el periodo de la actuación, la Policía Judicial, escoltada por fuerzas de componentes del GRS, en cuanto vio expedita la vía, expeditó el pasillo de seguridad, accedió al colegio. Al colegio, era un centro cívico. Y en relación a la Escuela Castell de Dos Ríos, que también estuvo usted en el operativo, aunque no estaba presente concretamente dentro del patio, como usted ha explicado, pero por lo que le refirieron sus compañeros, ¿nos puede decir cuánto tiempo tardaron, digamos, en rebasar los manifestantes para acceder a la escuela? Si fueron segundos, minutos o horas. Como ya le he dicho al otro letrado, yo no entré a ese centro escolar, pero sí me suena que fue bastante más tiempo de lo que nos costó entrar a Villalba Sasserra, porque creo recordar que las puertas estaban bloqueadas, de alguna manera. No recuerdo si con cadenas o tabicadas, no lo recuerdo, pero sí creo que fue bastante más tiempo del que estuvimos en Villalba Sasserra. Finalmente, usted ha hablado antes de un protocolo de actuación. ¿Nos puede decir en qué momento les fue entregado ese protocolo de actuación a las unidades? El protocolo de actuación de las unidades es la guía docente, el manual de intervención que tenemos y es cómo se entrena y cómo se hacen la mayoría de las intervenciones. ¿No es un protocolo específico para actuar ese día? No, porque cada día las circunstancias de lugar y tiempo y personas eran distintas, entonces tampoco conocíamos la localidad y decidíamos, conforme a los principios de actuación nuestros, decidíamos cómo lo moldeábamos, pero sobre el terreno. Es suficiente, no más preguntas, gracias. ¿Tiene una pregunta? Bueno, yo ya Adelante. he preguntado, pero quería intervenir a través de la presidencia para decir que existe un fundamento distinto por el que solicito ahora la exhibición muy concreta de un segundo de un ¿Puede archivo. usted? No hay ninguna... Bueno, pero- es que no es el momento. Estamos en el interrogatorio. Y no, por favor, no entre en debate conmigo. Pero es ¿Puede que usted aún no he marcharse? explicado, ¿Puede usted marcharse
y si ahora mismo le dan el carnet, y disculpe por el retraso, porque usted estaba citado para la mañana. La venia pide el uso de la palabra. ¿No lo tengo? Pues protesto por no poder hablar. Constatamos que usted ha protestado por no poder hablar. Muchas gracias.